Claro. Esperá que le damos la bienvenida a Guillermo Martínez. ¿Cómo va, Guille? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Decía, recordaba que Milei comentaba que él se entrenaba con un punching ball con la cara de Alfonsín. De Alfonsín, es verdad. Lo que pasa, nos olvidamos nosotros de todo lo bizarro que pasa en Argentina. Podríamos hacer un libro con todas las cosas. No cabe. No. Hay salud mental. Igual, un libro de todas las cosas bizarras de él mismo también se podría hacer. Sí, claro. Pará, contame más de esto de Tailandia, porque me encanta. Es que literalmente esto, van al lugar, y hay varios ya, Sí. que te hacen la escultura a medida, hecha con barro y creo que es arcilla, pero tiene otro componente más como goma, porque queda como el Marcado. efecto, ¿cómo se llama esto? ¿El squishy? Ajá, ¿qué Pero es? el squishy es ese juguete que vos tocas y se va haciendo de forma y después vuelve. Para sacar el estrés, Maxi. Esto es lo mismo, pero versión enorme y personificado. Perfecto. Y muchos se lo llevan a la casa para seguir dándole porque es re resistente. Es tipo de barro, ¿no? Sí, Algo así. claro. Como parece de arcilla, Pareciera ¿no? de arcilla, pero tiene varios componentes para que después pueda volver un poco a su forma. Perfecto. Y se mantenga. ¿Cuántas personas, no te voy a preguntar los nombres, cuántas personas pondrías ahí? Porque nunca es una. No, más de 2 seguro. Más de 2 seguro. Sí. Más de 2, más de 5 me parece. No, si te tanto apuro. no. Tanto no. Lo que pasa es Los dedos que de una mano me alcanzan. yo creo que una cara es como medio fuerte. Tiene que ser alguien que te hizo un daño. Dale. Tipo, No. ¿qué? Dale, habla. Creo que hay figuras que sí, que son muy pegables. Sí, pero lo que digo es, tiene que ser alguien que haya hecho un daño muy grande. Porque un jefe, salvo que te haya hecho una cosa traumática, no sé. Es muy bizarro. Yo mirá que he tenido jefes polémicos, difíciles, y todo, pero no para ponerle cara y pegarle. Bueno, pero quizás ¿No? más a enemigos sociales. Enemigos sociales. A lo que uno coincide, porque quizás para lo que a uno son enemigos, para otros son ídolos. Sí, claro. Podría ir, así más genérico. Perfecto. ¿No? Perfecto. Quizás no un jefe es demasiado Un fuerte. jefe mucho. Una que se entera te echa. Pero... Yo estaba pensando en alguna de las novelas de Guillermo Martínez donde hay rivalidades entre escritores, ¿no? Sí. Y muchos pondrían al otro en el punching ball. Yo creo que se juega más, se dirime dentro de la lucha de ideas, ¿no? Tampoco Claro. lo físico. Me parece que es poco elegante. Es poco elegante. Claro, Poco elegante. Hasta la esgrima. derrotar con los puños no es la idea. Hasta la ¿no? esgrima llegamos, ¿no? Exactamente, los ejercicios de esgrima. Estaba recordando, Guillermo viene hoy con la excusa de hablar de la reedición de Borges y la matemática, pero estaba pensando, y vos me vas a refrescar el título porque vengo del mundo Ulanowski y la cabeza, esa novela maravillosa que escribiste sobre el mundo de Lewis Carroll, Los Crímenes de Alicia. Vos que conocés el mundo de Alicia, el País de las Maravillas, Guillermo hizo una novela maravillosa donde mezcla toda una logia, una especie de logia del mundo de Lewis Carroll, su autor, con las sospechas sobre la vida personal de ese autor, ¿no? Siempre señalado por su vínculo peculiar con la niña en la que se inspira, ¿no es cierto?, para escribir Alicia. Y toda una cosa oxfordiana, ¿no? ¿Es Oxford? Sí, es una hermandad de biógrafos en Oxford. Exacto. Y de algún modo los crímenes reproducen o evocan algunas de las muertes que sobrevuelan el libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Así es. El río de lágrimas, la lagartija que se eyecta en el aire, en fin, la cabeza que se corta. Maravilloso. Y Guillermo está ahora presentando la nueva edición de un libro que a mí me parece apasionante, porque siempre uno piensa en Borges y piensa en la matemática, y se ha reeditado por Seix Barral este libro que bueno, es un trabajo que siempre, desde su órbita de matemático, hay una trama en sus novelas que tiene que ver con el policial y una de lógica o de matemática, ¿no? Es una de las características de la obra fascinante de Guillermo Martínez, y aquí tenemos la tapa, la tenemos en pantalla, Borges y la matemática, que es un tema un poco infinito, ¿no?
Bueno, la verdad yo creo que con esta reedición espero haber ya terminado, porque antes ya había publicado una edición que decía definitiva, claro, y todavía le agregué esta vez 2 artículos más. Uno que tiene que ver con Borges y el ajedrez, sí, porque también hay una relación dentro de su poema Ajedrez, claro, con el infinito matemático, ¿no? Que Dios detrás de Dios, el juego empieza, la idea de que no hay primer motor. Y bueno, y además hay toda una relación de Borges con el ajedrez, sí, personal también, porque el padre le había enseñado a jugar al ajedrez, el padre tradujo el poema de Omar Khayyam, en el que él después se inspira para hacer su propio poema. Sí. Hay una historia muy linda vinculada a eso, porque el padre en la traducción sí, pone la palabra azar, ¿no? Como si el azar gobernara los días. Pero cuando uno va a ver la traducción del inglés, que es de donde la toma el padre, no es el azar, sino el destino. El destino. O sea, es casi lo contrario hace el padre en la traducción. Entonces yo me fui a buscar cuál era la versión original de Omar Khayyam de ese poema, ¿no? ¿Y? No habla del ajedrez. No. O sea, una estafa. Claro, habla de títeres, que los seres humanos somos como títeres, y cuando termina el juego nos guardan en la caja. Los muñecos a la caja van, en vez de las piezas de ajedrez a la caja va. Bueno. Entonces, bueno, parte del artículo tiene que ver también con ese equívoco que dio lugar a tantas versiones, ¿no? Porque en el poema Omar Khayyam no es exactamente destino, sino la fatalidad, ¿no? Es otra noción que tienen ellos, que se parece un poco a destino, pero con una es más ciego, sí, sí. No es tan deliberado como manipulado. Claro, porque quiero detenerme un poquito de esto porque es apasionante este aspecto, porque en el poema dice: el jugador mueve la pieza, pero Dios mueve, ¿no? al jugador, claro, ¿no? Esta cosa, esta tensión, ¿no? Entre... Bueno, que tiene que ver con un tema que vos tocás mucho, que es el libre albedrío. Si existe, ¿no es cierto? Bueno. me das un pie porque la nueva novela que estoy escribiendo va exactamente sobre eso. Sí, sí, hay unos experimentos de la neurociencia del año 83 en donde se sugiere estos experimentos de que no existe algo como el libre albedrío, y yo lo tomo como base para un nuevo policial filosófico que estoy escribiendo en base a ese tema, ¿no? La no respuesta es una respuesta respecto de esta dicotomía. A ver, pensémoslo. ¿Podemos construir nuestro destino o ya está todo escrito y nosotros creemos que lo estamos construyendo? ¿La no respuesta es una respuesta? No, yo creo que hay respuestas posibles entre creer entre una idea, digamos, voluntarista o individualista de que uno maneja su destino, que eso sería lo New Age, ¿no? Sí. No importa lo que sea el mundo, uno con la suficiente voluntad o lo que sea va a poder... Sí. Versus la idea de la astrología, que todo está determinado por los astros, y si se te cayó un piano encima es porque no sé qué luna en Júpiter estaba operando. Bueno, entre esos dos extremos... yo, por lo menos la idea que yo tengo es que uno está en un tablero de ajedrez movedizo con piezas que aparecen, desaparecen todo el tiempo, y algunas jugadas son forzadas y en otras hay un margen de elección. Es decir, yo diría que hay márgenes de elección, pero son relativamente acotados, ¿no? En una cantidad de cuestiones. Pero en la novela se va a un nivel todavía más microscópico, ¿no? Porque lo justifica este experimento en el que la cuestión es que aparentemente hay señales de la actividad cerebral que ya predeterminan el movimiento que vos harías a izquierda o a derecha para tocar un botón antes de que vos repares en la conciencia de esa elección. Claro. Pero eso puede deberse también... simplemente a que la cuestión de la elección está precedida por un montón en la especie humana, como en la especie animal, de instinto, de aprendizajes, de automatismos. Entonces hay una parte que emerge, que es la que llamamos conciencia, pero viene lastrada de todas esas intuiciones ya medio del mundo animal, ¿no? Claro. Y quiero volver un poquito a esta cosa tan interesante de Borges, que es que
te pasa que pese a que intenta hacer una versión definitiva, borgianamente nunca lo es, ¿no? Es como un mensaje cifrado de Borges diciendo, mirá que esto es un Aleph, ¿no? Hay algo de eso y en esta edición, por ejemplo, yo incluyo un apéndice con todas las referencias matemáticas de Borges a lo largo de su obra. O sea, yo me releí la obra completa y fui anotando todos los elementos de matemática que aparecen, pero todavía me quedaría, por ejemplo, todas sus conferencias y todo el Borges oral, ¿no? Sí, o sea, yo me claro. dediqué a lo que quedó asentado por escrito. Sí. Entonces, eso sería... Borges en un ensayo dice, para que prosigan y justifiquen, ¿no? Ya eso ya no lo quiero hacer yo, pero digamos, si alguien quiere seguir por ese camino, quedan todavía algunos rastros de lo que fue la matemática a lo largo de su vida. Pero creo que lo esencial, porque él tenía varios temas, pero relativamente recurrentes, ¿no? Entonces creo que los temas esenciales que influyeron en su obra, que le dieron inspiración a sus cuentos, están tratados dentro del libro. Y que cualquiera los puede notar en el cuento del Aleph, el libro de arena, la biblioteca de Babel, la lotería de Babilonia, muchos de sus ensayos. Hay una frase de Dolina que se hizo bastante popular últimamente y que me parece que a veces con relación a Borges, te lo pregunto, me parece que tiene mucho asidero. Dolina dice, la gente no quiere leer, quiere haber leído. ¿Coincidís? Bueno, yo no sería tan tajante, pero sin duda existe ese tipo que él menciona, ¿no? Se lo llamaba en una época los lectores de contratapa. Es decir, la posibilidad de poder hablar de los libros solamente a través de la contratapa. Y ahora, digamos... Yo vi un fenómeno que es, no sé si ustedes se acuerdan de la época en que surgieron los blogs. Sí. Y los blogs era como, iban a venir a quebrar toda la lógica de los medios, porque la gente iba a poder expresarse hasta lo último. Pero claro, después había que escribir, sostener, claro. Había que escribir todos los días, había que... Los Tener debates con qué. podían ser largos, claro. Y apareció Twitter en esa época, que Twitter podías insultar más rápido, ¿no? No hacía falta pensar. Claro, ni era... argumentar. Entonces a mí me parece que hay algo de eso, ¿no? Es la diferencia entre la literatura, que exige leerte libros largos, para argumentar con propiedad tenés que leer a muchos autores, etcétera. Y lo que termina siendo la discusión en Twitter, que cualquiera puede fingir justamente haber leído, ¿no? Claro, totalmente. Quiero preguntarte, a partir de tus novelas, a partir también de las adaptaciones cinematográficas que tienen tus novelas, audiovisuales, ¿qué es una buena novela policial? ¿Qué tiene que tener? Porque es un género pareciera infinito, ¿no? Es a la vez un género que tiene varias, de algún modo, restricciones, ¿no? Porque tenés la restricción, salvo casos extremos que de algún modo tratan de revolucionar el género, de cambiar, pero que solamente se pueden, experimentos que solamente se pueden hacer una vez, ¿no? Pienso en El crimen de Roger Ackroyd de Agatha Christie o en Cosmos de Gombrowicz, donde la investigación, en vez de que primero el asesinato y después la investigación, en Cosmos está primero la investigación que conduce a un asesinato. O sea, la profundización, la obsesión por encontrar algo es lo que lleva al crimen, ¿no? Claro. Entonces, esos son como los ejemplos extremos, pero fuera de estos ejemplos, que como te digo en general son una bala de plata, hay una cantidad de restricciones o convenciones, si las queremos llamar así. Entonces, gran parte del desafío, y Borges lo dice muy bien en uno de sus ensayos sobre el relato policial, es la delicada infracción de las leyes. Claro. Él lo dice con ese adjetivo, que me parece muy bien, porque en las mesas redondas, sí, todos los escritores de novela policial hablan de hacer saltar al género por el aire, de dinamitarlo, y todas imágenes bélicas. Sí. Pero cuando te pones a escribir una novela policial, y te das cuenta de que a lo sumo podés hacer saltar un poco las vallas de las convicciones, pero de las convenciones, pero necesitas
algunos de los elementos clásicos del policial. Entonces me parece que ese es el gran desafío, ¿no? O sea, cómo darle otra vuelta de tuerca, para decirlo a los Henry James. Claro, Henry James, claro. Guillermo, ¿y de qué te nutrís para poder escribir una novela policial? Porque para mí es un género particular en el sentido de que casi siempre que lees uno, tiene mucha data de toda una beta más judicial, policial, cómo se maneja desde ese lado, que digo, ¿cómo te nutriste vos para llegar a poder escribir bien sobre esto? Mira, a mí había dos cosas, y de hecho son las dos cosas que me hacen continuar en esta línea. Una es que el género policial para mí admite muy bien, alberga muy bien la posibilidad de una reflexión filosófica, porque tiene ese contraste de, bueno, del interés o del suspenso que te da el marco inicial para que el lector de algún modo se fume una cantidad de cuestiones que si no tendría que tratarla a lo largo de un ensayo, ¿no? Entonces me parece que ese contraste y a la vez yo lo que trato de hacer es de que las ideas de algún modo filosóficas o lógicas o matemáticas que trafico enriquezcan y den una alternativa diferente a las soluciones, que eso es lo que... Porque en el género policial no importa tanto el nombre del que cometió el crimen, sino como el orden diferente que aparece por debajo. Y la otra cuestión que siempre pienso, y si no tengo eso no puedo avanzar, es la justificación por el crimen. O sea, no me gusta la idea del crimen gratuito. Claro. Uno puede decir, bueno, todo crimen es gratuito, ¿no? Pero tiene que haber como una justificación humana que me parezca importante. O sea, no me gusta un poco la tendencia que yo veo en muchos thrillers, en el cine sobre todo, de la frialdad, del asesinato alegre, un poco lo que yo llamo la estética de este cineasta de Tarantino, la estética Tarantino. A mí no me gusta eso, no lo quiero para mis novelas. O sea, claro, para mí el crimen sigue siendo como en las tragedias de Shakespeare, algo horroroso, algo que separa al mundo, que hay un dilema moral. La novela que estoy escribiendo es eso, es como si fuera Las manos sucias en nuestra época, ¿no? El dilema de tener que matar a alguien que es inocente, ¿no? En cualquier sentido posible. Entonces me parece a mí que hay que devolver como de algún modo la humanidad al crimen, ¿no? Entonces eso me preocupa mucho. Fíjate, en mis novelas no hay crímenes ni por placer ni por, ¿no? Sino que son situaciones que de algún modo arrastran a los personajes, y ese es el elemento como de tragedia que yo quiero que tengan, ¿no? Total. ¿Y quiénes son tus referentes en el género? Mira, una es Patricia Highsmith. De hecho, la novela que estoy escribiendo ahora mismo tiene mucho del mundo de Patricia Highsmith, en donde sus criminales nunca son, en principio, personas que uno diría, yo los llamo los criminales adorables, porque uno hasta cierto punto empatiza con una cantidad de problemas que tienen o... Interesante eso, ¿no? Esa tensión. Y claro, ella es maestra en ese género. Claro. Y... te diría que también Agatha Christie ha contribuido mucho en una cantidad de detalles que tienen que ver con el ingenio, la astucia de las tramas, ¿no? Claro. O sea, siempre trato de que mis tramas estén esos giros que también se corresponden con el policial. Y también te diría, no leo demasiados policiales. Me gusta mucho Pablo de Santis y cada tanto pienso en alguna novela futura. Me gusta mucho sobre todo el esquema que él usa, que está en alguna de sus novelas, del Congreso, ¿no? Yo me siento muy cercano a eso, ¿no? Por ejemplo, en La traducción, la idea de un Congreso donde se expone, o en Crímenes y Jardines. Sí. Entonces, me siento muy cercano a él en la manera de pensar el policial asociado al pensamiento en otras disciplinas. Claro, ¿no? Claro. Y perdón, me copé mucho, pero dale. ¿Te pasó de encariñarte con un personaje que decís es todo lo que no? O sea, es un hijo de puta y yo estoy encariñado. Sí, o de tener que matar a un personaje que no querés matar. Sí. Me pasaron las dos cosas, pero no dejo de creer en lo que dice Miran Kundera, que finalmente los personajes son seres imaginarios, ¿no? Entonces hay una
tensión en hasta dónde uno los deja avanzar. Patricia Highsmith dice en Suspense, dice, sí, a mí también los personajes se me revelan, pero bueno, entonces les recuerdo quién es el jefe. Claro, Como diciendo, hay una coquetería, ¿no? De los escritores, sí, este personaje, yo no hubiera pensado que llegaría a hacer esto, pero se me reveló, ¿no? Esa idea de que todos sabemos que hay algo de eso porque lo escrito también juega, muestra su potencialidad, sí. Y entonces uno si atiende a eso que aparece y le da cuerda, bueno, muchas veces aparecen aristas que uno no imaginaba. Claro. Pero uno también tiene que poder decidir si uno quiere seguir por esos caminos o prefiere los que tenía planeados, ¿no? O sea, hablando de libre albedrío. Sí, claro. Uno puede decidir si escucha y hasta dónde escucha a los personajes, que cuando le dice, bueno, shh. Claro. No, y hasta dónde el escritor no es una mano movida por Dios, ¿no? Que ya decidió esa novela. Por supuesto que hay una parte que sí, no es Dios, pero son las convenciones de tu época, las tensiones políticas del momento incluso, las cancelaciones posibles, o sea, hay una cantidad de murmullos por detrás. ¿La cancelación vino a limitar la escritura, la literatura? Un poco sí, un poco, no diría limitar, pero atenuar, te diría. O sea, cosas que uno podría haber dicho salvajemente en otras épocas, sí. En estas épocas quizá las atenuaría un poco. Y de hecho me ha pasado que editores míos en otros países, cuando tuvieron que reeditar libros míos, sugirieron, para hacer más simpático al personaje, justamente atenuar algunas ¿Qué tema, líneas. por ejemplo? El tema de la mirada de los varones sobre las mujeres, claro. El tema sexual. O sea, siempre el peor pecado es lo sexual. Es increíble, ¿no? Todavía ahora. Porque vos vivís matando gente en tus novelas. Exactamente. Pero sobre los crímenes nadie se preocupa. Cuanto más sanguinario, mejor. Ahora, si un varón mira a una mujer con demasiada intensidad, parece que hay resquemores. Bueno, vamos a estar hoy a la tarde juntos nosotros, ¿no es cierto? Hablando de Haroldo Conti. Pero yo no sabía que tenía que hablar. Me lo acabas de... Bueno, prepárate. No tengo nada pensado. Bueno. Yo escribí algo alguna vez, leeré eso. Bueno, viste que es sorpresivo. Sí, porque hoy no. ¿Qué pasa hoy? Te juro, me acabas de dar la noticia. A las 7 de la tarde en Clásica y Moderna hay un encuentro dedicado a los 100 años de Haroldo Conti. No digo mucho porque entiendo que es algo medio cerrado, así que, pero bueno, ahí vamos a estar compartiendo. Una reflexión o un comentario final te quiero pedir respecto de la situación del mundo cultural literario, básicamente, que es tu universo, pero de lo que quieras decir, porque nosotros compartimos mucha reflexión en la Feria del Libro, pero después durante un año pareciera que eso como que no existe, ¿no? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué lees de la realidad cultural? Mira, acabo de volver de Tucumán, de la feria... Que es muy linda. Me encantó esa feria, pero voy a tratar de explicar por qué me encantó. Vi por primera vez en muchos años un grupo de gente joven que está con mucho entusiasmo por la lectura, por la escritura, por escuchar autores, pero realmente mucha gente en todas las charlas, fueron 3 días. Y para mí tiene que ver justamente con que está organizado, en vez de la típica feria provincial que suele estar organizada por secretarías de cultura y que, bueno, a veces lleva más o menos gente de acuerdo a la promoción, etcétera. Esto estaba organizado desde los estudiantes de literatura y de jóvenes profesores de literatura. Sí, y bueno, es un cambio para mí muy esperanzador en una cantidad de sentidos. Es como si hubiera visto la posibilidad de que hubiera una renovación desde abajo, desde los jóvenes de la literatura. Sí. Y ojalá que esta iniciativa, que cumple 10 años, prenda en otras universidades, en otros, que esto podría ser tranquilamente una especie de camino para que se lea de otras maneras, de maneras quizá más asociadas justamente al campo cultural, a las discusiones,
Total. las discusiones intelectuales que hubo en otras épocas. Ahí está Sofía de la Vega, es una de las organizadoras, Sí, ¿no? sí. De este festival. Y que también traiga eso, ¿no? Otras generaciones. Otra que me parece- generación, exactamente. Bueno, ahora viene la FED, el 7 de agosto, ¿no? Que es un espacio siempre interesante, donde también quizás hay menos mesas redondas, pero sí hay mucho encuentro y mucha fruición. En los pasillos. ¿No? Sí, me parece que lo que está faltando con respecto a otras épocas, y por eso insisto con que esto podría ser un germen, Sí. es que hubiera como lugares donde se concentra el foco de algunas discusiones. Por ejemplo, yo participé en una mesa redonda que se llamaba, bueno, el viejo tema, ¿no? El eterno retorno de los temas en las discusiones literarias. Se llamaba el riesgo en la literatura y bueno. Sí. Entonces ahí tuve que desempolvar un ejercicio de esgrima. Bueno, son todas cosas que pero no importa, lo que me gusta de la cuestión es que por un momento los escritores se pusieron a reflexionar sobre Claro. el panorama cultural, el campo cultural, la política del campo cultural, etcétera. Me parece que lo que está faltando con las redes sociales es una dispersión, ¿no? De nichos y temas. Está faltando como momentos que aglutinen una discusión cultural, ¿no? Total. Que haya como algunos encuentros, algunos donde se sepa que se van a poner al día el estado del arte, de Total. lo cultural, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Y no solamente marcar los problemas, sino buscar caminos, ¿no? Que me parece que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Bueno, está en las librerías Borges y la Matemática. ¿La nueva novela este año o el que viene? No, ya el año que viene, sí. Espero Bien. terminarla este año si todo va bien. Bueno, pero muy será bien. a principios del año que viene. Estaremos atentos. Se va a llamar Un crimen dialéctico, eso les puedo se los Perfecto, puedo un adelantar. crimen dialéctico. Guillermo Martínez, gracias, Guillermo. No, al contrario, gracias a ustedes, como Un siempre. placer. Bueno, hoy es un programa de apertura, de mental, de Estoy crecimiento, fascinada. de debates, ¿no es cierto? Sí. Uno se va con el pecho inflado. Con muchas reflexiones, muchas cosas para hacer, muchos autores por leer. Tengo como, hoy anoté un montón ¿viste? de cosas ¿Viste? que quiero buscar después. Bueno, voy a recuperar mi hojita Sí, te la porque tengo devuelvo. tus temas acá. Escúchame. ¿Qué tenés para mí? No, te quería preguntar, Sí. que ahora sos un usuario de TikTok. Sí. Si vos entraste en el mundo de los booktokers. ¿Qué es BookTokers? Ay. No, bueno, para que entienda todo el mundo, dale. Es ¿Qué como una comunidad que lee mucho y gente que te recomienda libros, que lee y te los recomienda. Sí. Y después tenés a la gente que leyó lo que le recomendaron y opina sobre. Pará, mañana viene Nacho Damiano de Pila de Libros, que Vamos a hablar vamos a hablar un montón de eso, le puedo preguntar. Mañana vamos a hablar de eso. También me gusta los audiolibros que se están haciendo ¿Ah, hoy. sí? También ¿Te gustan los audiolibros? Sí, me gustan. Mira, Bueno, nunca entré en el mundo de los audiolibros. pero yo quiero que me preguntes,